La lluvia golpeaba con furia sobre el techo de lámina de la pequeña casa en las afueras de Villahermosa. Era octubre de 1997 y el aire espeso de Tabasco parecía cargar con algo más que humedad aquella noche. María del Carmen Ruiz sostenía a su bebé de 3 meses contra su pecho, meciendo suavemente mientras trataba de ignorar el ruido que había escuchado cerca de la ventana. Vivía sola desde que el padre de su hija la abandonó al enterarse del embarazo. Sus vecinos más cercanos estaban a casi 1 kilómetro de distancia, y el camino lodoso que conectaba su vivienda con la carretera principal se volvía intransitable cuando llovía así. El ruido volvió a sonar, esta vez más cerca, como si alguien arrastrara algo pesado por el patio trasero. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos relatos. María del Carmen se levantó con cuidado, tratando de no despertar a la niña. Se acercó a la ventana y corrió apenas la cortina descolorida. La oscuridad afuera era absoluta. Las luces de su casa apenas iluminaban unos metros del lodazal que rodeaba la propiedad. Por un momento pensó que había sido su imaginación, el cansancio de las noches sin dormir por los cólicos de la bebé. Pero entonces lo vio, una silueta, alta, parada justo en el límite donde terminaba la luz de su casa, inmóvil bajo la lluvia torrencial. El corazón de María del Carmen comenzó a latir con violencia. Retrocedió de la ventana y corrió a la única puerta de la casa, verificando que estuviera cerrada con llave. Sus manos temblaban mientras revisaba el pestillo. La bebé comenzó a llorar, como si sintiera el terror de su madre. María del Carmen la apretó contra su pecho y se dirigió al pequeño cuarto donde guardaba el teléfono. Tenía que llamar a su hermana, a la policía, a alguien. Levantó el auricular. La línea estaba muerta. Un golpe seco en la puerta principal la hizo gritar. Luego otro y otro más. Alguien estaba tratando de derribar la puerta. María del Carmen corrió hacia la parte trasera de la casa, buscando desesperadamente una salida. La puerta de atrás daba a la selva que comenzaba justo detrás de su propiedad. Si lograba llegar al monte, tal vez podría esconderse hasta el amanecer. Tomó una manta, envolvió a su bebé lo mejor que pudo para protegerla de la lluvia y abrió la puerta trasera. La noche la recibió con su oscuridad impenetrable y el rugido de la tormenta. Corrió sin mirar atrás, sintiendo el lodo hundirse bajo sus pies descalzos, las ramas arañando su rostro y brazos mientras se adentraba en la vegetación espesa. Detrás de ella, escuchó cómo finalmente cedía la puerta principal de su casa. Voces. Había más de una persona. Hombres que gritaban palabras que no alcanzaba a distinguir entre el estruendo de la lluvia. Luces de linternas comenzaron a barrer el patio trasero. María del Carmen siguió corriendo, tropezando, levantándose, protegiendo a su bebé con su cuerpo. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse. La bebé lloraba con desesperación, y María del Carmen rezaba para que el sonido de la tormenta ahogara sus gritos. Llegó a un pequeño claro y se detuvo un momento, jadeando, tratando de orientarse. Fue entonces cuando vio las luces. 3 linternas. Moviéndose entre los árboles, acercándose, los hombres habían entrado al monte detrás de ella, y por la forma metódica en que se movían las luces, estaba claro que sabían lo que hacían. Esto no era un robo común, la estaban cazando. Se escondió detrás de un ceiba enorme, su espalda contra la corteza áspera, tratando de controlar su respiración. Las luces se acercaban cada vez más. Podía escuchar sus voces ahora, más claras. Tiene que estar por aquí. No puede haber ido muy lejos con la criatura. Revisa esos arbustos. Yo voy hacia el arroyo. Recuerden, la queremos viva, al menos por ahora.
Esas últimas palabras helaron la sangre de María del Carmen. ¿Por qué la querían viva? ¿Quiénes eran esos hombres? Su mente galopaba entre posibilidades cada vez más aterradoras. Había escuchado historias, rumores que circulaban en los mercados de Villahermosa, mujeres que desaparecían, madres solteras que un día simplemente no volvían a ser vistas. Pero eran solo eso, rumores, historias para asustar a las muchachas que vivían solas. O eso había creído. Una de las luces pasó peligrosamente cerca de su escondite. María del Carmen contuvo la respiración, presionando a su bebé contra su pecho, rogando que no llorara en ese momento. El hombre se detuvo. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración pesada, ver el vapor que salía de su boca en la noche fría. «Aquí hay huellas frescas», gritó hacia sus compañeros. María del Carmen no esperó más. Salió corriendo en la dirección opuesta sin importarle el ruido que hacía. Ya no tenía sentido esconderse. La habían encontrado. Su única esperanza era correr más rápido que ellos, llegar a la carretera, encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Pero en su desesperación no vio la raíz que sobresalía del suelo encharcado. Su pie se enganchó y cayó hacia adelante con violencia. Instintivamente giró su cuerpo para proteger a la bebé, y su espalda golpeó contra el suelo lodoso con un impacto que le sacó todo el aire de los pulmones. Las luces la rodearon en segundos. 3 hombres, empapados por la lluvia, con rostros cubiertos parcialmente por paliacates. El que parecía ser el líder se agachó junto a ella. Era un hombre de mediana edad, con ojos oscuros y fríos que la miraban sin un ápice de compasión. «No debiste correr, muchacha. Solo lo hiciste más difícil para todos». María del Carmen trató de levantarse, de proteger a su bebé, pero otro de los hombres la tomó por el brazo con brutalidad. «Por favor», suplicó. «Pueden llevarse lo que quieran de mi casa. No tengo dinero, pero pueden tomar lo que encuentren. Solo déjenme ir con mi niña». El líder sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Tu niña?», dijo, y extendió sus manos hacia la bebé. «Justamente por ella es que estamos aquí». María del Carmen abrazó a su hija con más fuerza, moviendo su cuerpo para alejarse de los hombres, aunque estuviera en el suelo. «¡No! ¡No pueden llevársela! ¡Es mi hija!». «Ya no lo será por mucho tiempo», respondió el hombre con una calma que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. «Hay gente dispuesta a pagar muy bien por bebés sanos, y tú, muchacha, vas a ayudarnos a asegurar que esta criatura llegue en perfectas condiciones». Las palabras tardaron un momento en penetrar en la mente de María del Carmen. ¿Traficantes de bebés? Eso era lo que eran, pero había dicho algo más, algo sobre ayudarlos. ¿Por qué necesitarían su ayuda si planeaban robar a su bebé? Como si leyera su confusión, el hombre continuó. «Verás, hemos aprendido que los bebés necesitan leche materna para mantenerse saludables los primeros meses, y nuestros compradores pagan extra por niños bien cuidados. Así que tú vendrás con nosotros. Alimentarás a esta criatura hasta que encontremos una familia apropiada para ella. Después de eso, bueno, entonces ya no serás necesaria». La forma en que dijo esas últimas palabras dejaba perfectamente claro cuál sería el destino de María del Carmen una vez que la bebé fuera destetada. «Hay otra opción, claro», continuó el hombre levantándose y sacudiendo el lodo de sus pantalones. «Puedes resistirte, puedes pelear, puedes gritar, y entonces simplemente te mataremos aquí, tomaremos a la niña y la alimentaremos con fórmula. Será menos conveniente para nosotros y las probabilidades de que sobreviva serán menores, pero aún podremos venderla. Así que la decisión es tuya. ¿Quieres vivir unos meses más con tu hija? ¿O prefieres morir aquí, ahora, en medio del monte, donde nadie encontrará tu cuerpo hasta que los animales terminen con él?»
María del Carmen miró los ojos de aquel hombre y supo que no estaba mintiendo. Cada palabra que había dicho era la verdad. Estos hombres eran monstruos y ella no tenía escapatoria. Sus opciones eran morir ahora o vivir el tiempo suficiente para tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de escapar y salvar a su hija. Bajó la mirada y asintió lentamente. Iré con ustedes. Por favor, no le hagan daño a mi bebé. El hombre sonrió de nuevo y le hizo una seña a sus compañeros. Sabía que sería razonable. Vamos, tenemos un lugar especial preparado para ti y para las otras. ¿Las otras? María del Carmen alzó la vista bruscamente. ¿Había más mujeres? ¿Más madres en su misma situación? La levantaron del suelo con brusquedad. Uno de los hombres tomó una cuerda y le ató las manos frente a ella, dejándole suficiente libertad para cargar a su bebé, pero no lo suficiente como para intentar algo. Comenzaron a caminar de regreso hacia donde estaba su casa. Pero en lugar de dirigirse allí, tomaron un sendero diferente que se adentraba más en la selva. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. La lluvia finalmente había comenzado a amainar, pero María del Carmen estaba empapada hasta los huesos. Su bebé lloraba de hambre y frío. Cada paso era una agonía. Sus pies descalzos sangraban por las cortadas de piedras y espinas, pero no se atrevía a quejarse. No después de lo que había escuchado. Finalmente, después de lo que debieron ser unos 30 o 40 minutos de caminata, llegaron a un claro en la selva. En el centro había una construcción que parecía haber sido en algún momento una vieja bodega o almacén. Las paredes de concreto estaban cubiertas de musgo y enredaderas. No había ventanas, solo una puerta de metal oxidado con un candado enorme. El líder del grupo sacó una llave y abrió el candado. La puerta se abrió con un chirrido que hizo que María del Carmen se estremeciera. Del interior emanaba un olor nauseabundo, una mezcla de humedad, moho y algo más, algo dulzón y putrefacto que le revolvió el estómago. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo el hombre, empujándola hacia el interior. La oscuridad dentro era casi total. Solo entraba la luz de las linternas de los hombres. Mientras sus ojos se ajustaban, María del Carmen comenzó a distinguir formas en las sombras. Había algo en el suelo, varias cosas, como bultos o... Sus ojos finalmente enfocaron y lo que vio le arrancó un grito de horror. Cuerpos. Había cuerpos de mujeres apilados en una esquina del almacén. Algunas parecían haber estado allí por días o incluso semanas, en diferentes estados de descomposición, todas jóvenes, todas con la ropa rasgada y manchada de sangre seca. «Tranquila», dijo el hombre detrás de ella. «Esas ya no te pueden hacer nada. Cumplieron su propósito. Alimentaron a sus bebés hasta que ya no los necesitaron. Ahora son solo desechos». María del Carmen sentía que sus piernas iban a ceder. Iba a desmayarse. Iba a vomitar. Pero la voz de su bebé llorando la mantuvo consciente. Tenía que mantenerse fuerte. Tenía que sobrevivir. Tenía que encontrar una manera de salir de esta pesadilla. «Por aquí», dijo uno de los otros hombres, iluminando con su linterna hacia el otro lado del almacén. Había jaulas. 4 jaulas de metal, como las que se usan para perros grandes. Y en 3 de ellas había mujeres, jóvenes como ella, todas con bebés en brazos. Todas con la misma expresión de terror y desesperanza en sus rostros. Abrieron la jaula vacía y empujaron a María del Carmen adentro. El espacio era apenas suficiente para sentarse. Había un balde en una esquina que supuso serviría como baño, una manta sucia en el suelo, y nada más. Cerraron la jaula con un candado y el líder se agachó para quedar a su altura. Las reglas son simples. Alimentas a tu bebé, mantienes a la criatura saludable. Cada 3 días vendremos a revisar que todo esté bien y a traerles comida y agua. Si la bebé enferma o muere por tu culpa,
morirás lentamente. Si intentas escapar, morirás lentamente. Si causas problemas, morirás lentamente. ¿Entendido? María del Carmen asintió, sin poder apartar la mirada de los cuerpos en la esquina. Bien, descansa. Vas a necesitar tus fuerzas. Los tres hombres salieron del almacén. La puerta de metal se cerró con un golpe que resonó en las paredes de concreto. El candado hizo clic del otro lado, y entonces solo hubo oscuridad y silencio. No era silencio total. María del Carmen podía escuchar la respiración de las otras mujeres en sus jaulas, el llanto suave de sus bebés, y algo más. Un sonido que tardó un momento en identificar. Alguien estaba llorando. Una de las mujeres sollozaba quedamente en la oscuridad. «¿Hola?», susurró María del Carmen. Su voz sonaba extrañamente fuerte en aquel espacio cerrado. El llanto se detuvo. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, una voz respondió. Era joven, tal vez más joven que ella. «¿Eres nueva?» «Sí. Me trajeron hace unos minutos». «Lo siento», dijo la voz. «Lo siento mucho». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó María del Carmen, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Hubo una pausa larga. «No lo sé. He perdido la cuenta de los días. Tal vez 2 meses. Tal vez más. 2 meses. 2 meses en esta jaula, en esta oscuridad, con solo la compañía del terror y la desesperación». María del Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, necesitando desesperadamente alguna conexión humana en medio de esta pesadilla. «Leticia González. Soy de Cárdenas». «María del Carmen, de Villahermosa». Otra voz se unió a la conversación. Esta era más áspera, como si la mujer hubiera gritado tanto que se hubiera lastimado la garganta. «Yo soy Rocío, de Paraíso, y la otra es Sandra, de Tenosique. No habla mucho. Ya perdió las ganas». María del Carmen trató de ver a las otras mujeres en la oscuridad, pero era imposible. Apenas podía distinguir las formas de las jaulas. «¿Alguna de ustedes ha intentado escapar?», preguntó en voz baja, casi temerosa de que los hombres pudieran estar escuchando, aunque se hubieran ido. Fue Rocío quien respondió. «La primera semana que estuve aquí, una mujer lo intentó. Logró forzar el candado de su jaula cuando vinieron a traer comida. Corrió hacia la puerta. Casi lo logra». «¿Qué pasó?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «La arrastraron de regreso», continuó Rocío finalmente, «y pasaron 3 días haciendo cosas con ella, cosas que no quiero recordar. Su bebé lloraba y lloraba mientras escuchábamos sus gritos. Al tercer día, los gritos se detuvieron. Arrastraron su cuerpo hasta la esquina donde están los otros. Después de eso, ninguna de nosotras ha vuelto a intentarlo». María del Carmen sintió que el horror la envolvía como una manta helada. Este lugar no era solo una prisión, era un matadero, un lugar donde mujeres eran usadas como incubadoras vivientes hasta que ya no servían, y entonces eran descartadas como basura. «¿Nadie sabe que estamos aquí?», preguntó, aunque sabía cuál sería la respuesta. «¿Nadie las está buscando?». Leticia respondió esta vez, su voz cargada de amargura. «Todas somos madres solteras. Mujeres que vivían solas o con poca familia. A nadie le importa cuando desaparecemos. La policía no va a perder tiempo buscando a muchachas pobres del monte, especialmente cuando hay tantas que se van a otros estados buscando trabajo. Todo el mundo asume que simplemente nos fuimos, que abandonamos a nuestros bebés y huimos». Era cierto. María del Carmen lo sabía. Ella misma había sido criticada por su familia cuando decidió tener a su bebé sin casarse. Su madre apenas le hablaba, sus hermanos pensaban que era una vergüenza. Si desaparecía, probablemente pensarían lo mismo que decía Leticia,
que había huido de sus responsabilidades. ¿Y sus bebés?, preguntó mirando a la pequeña niña en sus brazos. ¿Qué les pasa a los bebés cuando los venden?, respondió Rocío simplemente. He escuchado a los hombres hablando cuando vienen. Tienen una red. Gente en Villahermosa, en el DF, incluso en Estados Unidos. Parejas que no pueden tener hijos y están dispuestas a pagar lo que sea. No hacen preguntas sobre de dónde vienen los bebés. Solo pagan y se van. Pero ustedes conocen sus caras, sus voces. Si alguna vez salimos de aquí, podríamos identificarlos. Fue Sandra quien habló entonces. Su voz era apenas un susurro quebrado, como si hablar le costara un esfuerzo sobrehumano. Por eso nunca vamos a salir de aquí. Ninguna de nosotras va a ver la luz del sol otra vez, cuando nuestros bebés ya no nos necesiten. Cuando terminen de destetarlos, nos van a matar a todas, igual que a todas las que están ahí en la esquina, igual que a todas las que vinieron antes que ellas. Las palabras colgaron en el aire húmedo del almacén. María del Carmen quería negarlas. Quería decir que había esperanza, que alguien vendría a rescatarlas, que esto no podía ser real. Pero sabía que Sandra tenía razón. Estas eran sus últimas semanas de vida, tal vez sus últimos meses si tenía suerte, a menos que encontrara una manera de escapar. Pasaron horas en la oscuridad. María del Carmen no podía dormir, aunque su cuerpo estaba exhausto. Su bebé finalmente había dejado de llorar y dormía contra su pecho. Escuchaba los sonidos de la selva afuera, los grillos, las ranas, el ocasional rugido de un animal en la distancia, sonidos que antes había encontrado reconfortantes. Ahora solo le recordaban lo aisladas que estaban, lo fácil que sería para estos hombres deshacerse de sus cuerpos sin que nadie jamás los encontrara. Cuando finalmente llegó la mañana, un poco de luz se filtró por pequeñas grietas en las paredes de concreto. No era mucha, pero era suficiente para finalmente ver las caras de sus compañeras de prisión. Leticia era joven, tal vez de 19 o 20 años. Su rostro estaba marcado por el miedo y el cansancio. Tenía un ojo morado que se veía bastante reciente. Rocío era mayor, quizás de 25. Era más robusta que Leticia y había una fiereza en sus ojos que sugería que no se había rendido completamente. Su bebé era un niño regordete que parecía tener unos 5 meses. Sandra era delgada hasta la fragilidad. Sus ojos estaban hundidos y vacíos, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo aunque éste seguía respirando. Su bebé, una niña diminuta, lloraba constantemente con un llanto débil que partía el corazón. ¿Qué le pasa a su bebé?, preguntó María del Carmen, señalando hacia la jaula de Sandra. Está enferma, respondió Rocío. Lleva así como una semana. Sandra ya casi no tiene leche. No está comiendo bien, creo que se está dejando morir. Pero los hombres no traen un doctor. Si el bebé muere, entonces matarán a Sandra y traerán a otra mujer para reemplazarla, dijo Leticia con amargura. Para ellos somos intercambiables, solo somos contenedores de leche materna. María del Carmen observó a Sandra más detenidamente. La mujer mecía a su bebé con movimientos mecánicos, sin mirarla realmente. Cantaba una canción de cuna con voz quebrada, pero había algo perturbador en la forma en que lo hacía, como si estuviera en trance. ¿Hace cuánto que está así? Desde que se llevaron a su primer bebé, explicó Rocío. Hace como 3 semanas. Verás, Sandra ya llevaba aquí varios meses cuando yo llegué. Su bebé era un niño de casi 1 año, ya caminaba un poco. Un día vinieron los hombres y simplemente se lo llevaron. No dijeron nada, solo abrieron la jaula, arrancaron al niño de sus brazos mientras ella gritaba y suplicaba, y se fueron. Sandra estuvo 3 días gritando. Perdió la voz. Y cuando regresaron, trajeron a este nuevo bebé,
una niña recién nacida. Le dijeron que era su trabajo cuidarla ahora, que su hijo ya tenía una nueva familia, que nunca lo volvería a ver. María del Carmen sintió que la bilis subía por su garganta. No solo les robaban a sus bebés, los hacían criar a los hijos de otras mujeres. Mujeres que probablemente habían terminado como los cuerpos en la esquina, una vez que sus propios hijos fueron destetados. «Tenemos que salir de aquí», dijo, más para sí misma que para las otras. «Tiene que haber una manera». Rocío la miró con algo que podría haber sido compasión o tal vez solo cansancio. Todas pensamos lo mismo al principio, pero mira dónde estamos. Estas jaulas son fuertes. Los candados son imposibles de forzar sin herramientas. La puerta del almacén está cerrada desde afuera con otro candado, y aunque lográramos salir, estamos en medio de la selva. No tenemos idea de en qué dirección está la civilización, y ellos conocen estos montes mejor que nosotras. Nos atraparían antes de que llegáramos a cualquier lugar. ¿Y si esperamos hasta que vengan a traer comida? Podríamos atacarlos. ¿Con qué?, preguntó Leticia. ¿Con nuestras manos? Son 3 hombres grandes y armados, y nosotras estamos débiles por el hambre y encerradas en jaulas. Además, ¿qué haríamos con nuestros bebés en medio de una pelea? No podemos arriesgar que les pase algo. Era cierto, esa era la trampa perfecta. Los bebés eran tanto su motivación para sobrevivir como las cadenas que las mantenían atadas a esta prisión. Ninguna madre se arriesgaría a que su hijo resultara herido en un intento de escape que probablemente fracasaría de todos modos. María del Carmen se sentó en el suelo sucio de su jaula y abrazó a su bebé. Por primera vez, desde que todo esto había comenzado, se permitió llorar en silencio. Lágrimas de rabia, de impotencia, de miedo. Pensó en todos los planes que había tenido para su hija, en cómo la había imaginado creciendo, yendo a la escuela, tal vez llegando a la universidad. Todos esos sueños se habían desvanecido en una sola noche. Ahora su única meta era sobrevivir el mayor tiempo posible, darle a su bebé la leche que necesitaba y rezar para que cuando finalmente llegara a su fin fuera rápido. Los días comenzaron a fundirse unos con otros en una rutina monótona de horror. Los hombres venían cada 3 días, como habían prometido. Traían agua en garrafones y comida básica, tortillas, frijoles, a veces un poco de pollo o pescado, lo suficiente para mantenerlas vivas y produciendo leche, pero no más que eso. Revisaban a los bebés, tomándolos de los brazos de sus madres para examinarlos como si fueran ganado. Anotaban cosas en una libreta, comentaban entre ellos sobre el peso, el color de la piel, cualquier pequeña imperfección. «Este niño va a dar un buen precio», decía uno mientras sostenía al bebé de Rocío. «Piel clara, ojos grandes, los gringos pagan extra por estos». «La niña de la nueva también está bien», comentaba otro, refiriéndose a la hija de María del Carmen. «Tal vez podamos conseguir 50,000 pesos por ella». 50,000 pesos. Ese era el valor de su hija para estos monstruos. Un precio, como si fuera un objeto que se podía vender en el mercado. Durante una de estas visitas, María del Carmen finalmente vio la cara del líder sin el paliacate que había usado la noche que la capturó. Era un hombre de unos 40 años, con facciones que podrían haber sido agradables si no fuera por la frialdad de sus ojos. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, probablemente de una navaja. Usaba ropa sencilla, nada que lo distinguiera de cualquier campesino o trabajador de la zona. Podría caminar por las calles de Villahermosa y nadie sospecharía que era un monstruo. Los otros 2 eran más jóvenes. Uno era alto y delgado, con dientes manchados de tabaco. El otro era más bajo pero musculoso, con tatuajes en los brazos que María del Carmen no podía distinguir bien en la poca luz del almacén.
Los tres se movían con la confianza de hombres que sabían que tenían el control absoluto de la situación. Una tarde, el líder se quedó más tiempo del usual. Había traído una silla del exterior y se sentó frente a las jaulas, observando a las mujeres como un granjero observaría a sus animales. ¿Saben? Comenzó a hablar, su voz casi conversacional. Esto comenzó casi por accidente. Hace como 5 años, mi hermano y yo necesitábamos dinero. Él tenía deudas de juego. Yo tenía una familia que alimentar. Escuchamos de un tipo en Villahermosa que estaba buscando un bebé para una pareja de chilangos que no podía tener hijos. Ofrecía buen dinero. Así que encontramos a una muchacha, una indigente que vivía en las calles. Nadie la iba a extrañar. Le quitamos a su bebé recién nacido y lo vendimos por 20,000 pesos. Fue tan fácil, tan increíblemente fácil. Se detuvo para encender un cigarrillo. El resplandor de la llama iluminó brevemente su rostro. Entonces pensamos, ¿por qué parar ahí? Hay tanta demanda, tantas parejas desesperadas dispuestas a pagar y tantas muchachas solas con bebés que nadie va a reclamar. Comenzamos a hacerlo más seguido. Perfeccionamos el método. Aprendimos que los bebés recién nacidos se venden mejor, que necesitan leche materna para estar saludables, que las madres solteras son los blancos perfectos porque nadie mueve un dedo cuando desaparecen. Hizo una pausa, mirando directamente a María del Carmen. ¿Sabes cuántas mujeres han pasado por este lugar? ¿Cuántos bebés hemos vendido? María del Carmen no respondió. No quería saber. 32, continuó de todos modos. 32 mujeres, 47 bebés, algunos nacidos aquí, otros traídos con sus madres como tú. ¿Y sabes qué es lo mejor? Nadie sospecha nada. La policía no está buscando una red de tráfico de bebés en Tabasco. Están demasiado ocupados con el narcotráfico. Las familias de estas muchachas piensan que se fueron. Los bebés crecen en hogares acomodados con padres que los aman y nunca sabrán la verdad. Es el crimen perfecto. Se levantó de la silla y se acercó a la jaula de María del Carmen. Tú tienes suerte, ¿sabes? Tu bebé va a ir a una familia en Monterrey, gente con dinero. La niña va a tener todo lo que necesite. Mejor vida de la que tú podrías haberle dado jamás. Deberías estar agradecida. La rabia explotó en el pecho de María del Carmen. Se abalanzó contra los barrotes de la jaula tratando de alcanzarlo sin importarle que fuera inútil. Eres un monstruo, un maldito demonio. ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo lo que has hecho? El hombre ni siquiera se inmutó. Simplemente dio una calada a su cigarrillo y sonrió. Duermo perfectamente bien, en una cama cómoda, en una casa que compré con el dinero de esta operación, con mi esposa y mis 2 hijos que tienen todo lo que necesitan gracias a esto. Así es como duermo, y cuando todo esto termine y me retire, voy a recordar este negocio como la mejor decisión financiera que tomé en mi vida. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ah, y solo para que lo sepan, dijo antes de salir. La bebé de Sandra tiene unos días más como mucho. Está muy débil. Cuando muera, Sandra va a seguirla. Ya no sirve. Está demasiado quebrada mentalmente para cuidar a otro bebé. Así que disfruten sus últimas conversaciones con ella. La puerta se cerró con un golpe metálico. En su jaula, Sandra seguía meciendo a su bebé moribunda, cantando la misma canción de cuna con su voz rota, sin aparente registro de lo que acababa de suceder. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el almacén nuevamente, María del Carmen hizo un juramento silencioso. No iba a terminar como Sandra. No iba a dejar que estos hombres la rompieran. No iba a permitir que su hija fuera vendida como mercancía. De alguna manera, en algún momento, iba a encontrar una manera de salir de esta pesadilla, aunque le costara la vida. Comenzó a prestar más atención durante las visitas de los hombres. Observaba sus rutinas,
cómo abrían los candados, qué llave usaban para qué cerradura, cómo se movían por el almacén. Notó que siempre venían los tres juntos, nunca a uno solo, que siempre traían linternas potentes, porque durante el día el interior del almacén seguía estando bastante oscuro, que el líder siempre se quedaba cerca de la puerta mientras los otros dos se acercaban a las jaulas. También notó algo más. El líder cojeaba ligeramente de la pierna derecha. No mucho, apenas perceptible, pero estaba ahí. Una vieja lesión, tal vez, algo que podría ralentizarlo si necesitara correr. Era una pequeña cosa, probablemente inútil, pero era información, y en este lugar cualquier información podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. 3 días después de la visita del líder, volvieron con comida y agua. Esta vez también trajeron algo más. Herramientas médicas básicas, vendas, alcohol, analgésicos. La bebé de Sandra finalmente murió anoche, anunció el líder con la misma emoción que alguien reportando el clima. Vamos a llevarnos el cuerpo. Y a Sandra también. Es tiempo de que se reúna con su hijo. Sandra no reaccionó cuando abrieron su jaula. Se dejó arrastrar afuera sin resistencia, todavía murmurando su canción de cuna. María del Carmen, Leticia y Rocío miraban horrorizadas, sabiendo exactamente lo que iba a pasar, pero incapaces de hacer nada para detenerlo. Los hombres sacaron a Sandra del almacén. La puerta se cerró. Y luego comenzaron los gritos. Duraron horas. Gritos que se convertían en súplicas, súplicas que se convertían en sollozos, sollozos que finalmente se desvanecían en silencio. Cuando los hombres volvieron a entrar, tenían sangre en sus manos y ropa. Arrastraron el cuerpo de Sandra hasta la esquina donde estaban los otros. No se molestaron en cubrirla o esconderla, simplemente la dejaron ahí, sus ojos sin vida mirando hacia el techo sucio del almacén. Ahí hay espacio para una más, dijo el líder, mirando directamente a las 3 mujeres restantes. Espero que ninguna de ustedes me dé motivos para llenarlo pronto. Salieron y cerraron la puerta. María del Carmen vomitó. No pudo contenerse. El horror, el asco, el terror absoluto de todo lo que había presenciado fue demasiado. Vomitó hasta que no quedó nada en su estómago y luego siguió con arcadas secas mientras abrazaba a su bebé y lloraba. «Ya somos solo 3», susurró Leticia en la oscuridad. «Pronto seremos 2, luego 1 y después ninguna». Pero Rocío, sorprendentemente, sonó casi esperanzada cuando habló. «O tal vez», dijo lentamente, «tal vez ahora que somos solo 3, tenemos una oportunidad». María del Carmen y Leticia miraron hacia la jaula de Rocío, apenas pudiendo distinguir su silueta en la penumbra. «¿Qué quieres decir?», preguntó María del Carmen, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Piénsenlo», respondió Rocío, su voz baja pero urgente. «Cuando Sandra estaba aquí, éramos 4. 4 jaulas ocupadas, 4 mujeres que vigilar. Ahora somos 3. Eso significa que hay una jaula vacía, una jaula que ellos van a querer llenar pronto». «¿Y eso cómo nos ayuda?», preguntó Leticia, sin comprender hacia dónde iba Rocío. «Significa que van a traer a otra mujer, otra madre, y cuando lo hagan van a tener que abrir la puerta principal, van a estar distraídos metiendo a la nueva en su jaula. Tal vez, solo tal vez, ese sea el momento en que podamos hacer algo». María del Carmen sintió una chispa de algo que casi había olvidado. Esperanza. Era débil, frágil, pero estaba ahí. ¿Pero qué podríamos hacer? Seguimos encerradas en estas jaulas. «He estado trabajando en el candado de mi jaula», admitió Rocío, «con un alambre que encontré en el suelo hace semanas. No he logrado abrirlo, pero he aprendido cómo funciona el mecanismo. Si tuviera algo más delgado, más fuerte, tal vez podría». Se detuvo abruptamente. Luego continuó en un susurro apenas audible. «María del Carmen,
Traías aretes cuando te capturaron. María del Carmen se llevó instintivamente las manos a sus orejas. Sí, todavía tenía puestos sus pequeños aretes de plata. Los hombres no se habían molestado en quitárselos. Sí, los tengo. ¿Son de gancho? ¿Con alambre delgado? Sí. Entonces tal vez tengamos una oportunidad. Si puedo usar uno de esos aretes para abrir mi jaula, podría usar las herramientas que dejaron los hombres para abrirlas de ustedes. Están ahí, en esa caja junto a la pared. Seguramente hay algo que pueda servir. Leticia intervino, su voz temerosa, pero con un matiz de esperanza. Pero aunque salgamos de las jaulas, ¿cómo vamos a salir del almacén? La puerta está cerrada por fuera. No lo sé, admitió Rocío, pero prefiero morir intentando escapar que quedarme aquí esperando a que me maten cuando mi bebé ya no los necesite. Al menos así tendremos una oportunidad de luchar. María del Carmen pensó en Sandra, en cómo se había dejado morir, en cómo había perdido toda esperanza hasta que ya no quedaba nada de la persona que había sido. No quería terminar así, no iba a terminar así. Está bien, dijo, te daré un arete, pero tiene que ser rápido. Si los hombres regresan y ven que estamos tratando de escapar. Lo sé, la interrumpió Rocío. Lo sé perfectamente. El problema era cómo pasar el arete de la jaula de María del Carmen a la de Rocío. Estaban separadas por casi 2 metros. No había manera de alcanzarse entre las barras. Tenemos que esperar hasta mañana, dijo Rocío finalmente. Cuando haya un poco de luz, puedes lanzármelo. Si apuntas bien, debería caer dentro de mi jaula. Pasaron el resto de la noche en vigilia, cada una perdida en sus propios pensamientos. María del Carmen se quitó uno de sus aretes y lo sostuvo en su mano, sintiendo el metal frío contra su palma. Era tan pequeño, tan insignificante, pero tal vez, solo tal vez, era su llave hacia la libertad. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las grietas en las paredes, María del Carmen se preparó. Estudió la jaula de Rocío, calculando la distancia, el ángulo. Solo tendría una oportunidad. Si el arete caía fuera de la jaula, estaría perdido en el suelo sucio del almacén, imposible de recuperar. «Estoy lista», susurró Rocío. «Tíralo ahora». María del Carmen respiró profundo y lanzó el arete. Por un momento que pareció eterno, el pequeño objeto de plata voló por el aire en un arco perfecto. Golpeó contra los barrotes de la jaula de Rocío con un tintineo metálico, rebotó una vez y cayó dentro. Rocío se abalanzó sobre él, sus manos temblando mientras lo recogía del suelo. «Lo tengo», susurró triunfante. «Lo tengo». Inmediatamente comenzó a trabajar en el candado de su jaula. Metió el alambre delgado del arete en el mecanismo, sintiendo con dedos cuidadosos, tratando de encontrar los pernos internos que necesitaba mover. Pasaron los minutos, luego las horas. Rocío trabajaba con una concentración feroz, deteniéndose solo para amamantar a su bebé cuando lloraba de hambre. María del Carmen y Leticia observaban en silencio, conteniendo la respiración cada vez que parecía que Rocío estaba a punto de lograrlo. Pero el candado no cedía. «¡Maldita sea!», murmuró Rocío, la frustración clara en su voz. «Casi lo tengo. Puedo sentirlo. Pero el alambre es demasiado delgado. Se dobla cuando aplico presión». «Sigue intentando», la animó María del Carmen. «Tienes que poder hacerlo». Rocío continuó trabajando todo el día. Para cuando llegó la noche, sus dedos sangraban de tanto manipular el alambre. Pero no se rendía. Seguía intentando, ajustando el ángulo, aplicando presión en diferentes puntos. Fue cerca de la medianoche cuando finalmente sucedió. Un clic, suave pero inconfundible. El candado se abrió.
Rocío se quedó congelada por un momento, sin poder creer lo que había logrado. Luego lentamente empujó la puerta de su jaula. Se abrió con un chirrido suave. Estaba libre. Se arrastró fuera de la jaula, sus piernas débiles después de semanas de estar encerrada en un espacio tan pequeño. Casi se cayó, pero logró sostenerse contra los barrotes. Su bebé dormía en sus brazos, inconsciente del momento histórico que estaba ocurriendo. «Lo logré», susurró su voz cargada de emoción. «Dios mío, lo logré». «La caja de herramientas», le recordó María del Carmen en voz baja. «Rápido, antes de que vengan los hombres». Rocío se movió hacia donde los hombres habían dejado las herramientas médicas después de lidiar con Sandra. Había una caja de metal oxidado. La abrió y revisó el contenido con manos temblorosas. Vendas, alcohol, analgésicos, un bisturí y en el fondo, lo que estaba buscando, un cortador de alambre pequeño. Con esa herramienta, abrir los candados de las otras jaulas fue relativamente fácil. En cuestión de minutos, María del Carmen y Leticia también estaban libres. Las tres mujeres se quedaron paradas en medio del almacén, abrazando a sus bebés, apenas capaces de creer que realmente estaban fuera de las jaulas. Pero la euforia duró poco. Todavía estaban encerradas en el almacén, y la puerta principal seguía cerrada desde afuera con un candado que no podrían abrir desde adentro. «Tenemos que pensar», dijo María del Carmen. «Tiene que haber una manera de salir de aquí». Comenzaron a explorar el almacén con más cuidado, usando las linternas que los hombres habían dejado. Las paredes de concreto eran sólidas, sin grietas, lo suficientemente grandes como para pasar. El techo estaba intacto. La única salida era la puerta de metal. «Esperen», dijo Leticia de repente. «¿Qué es eso?» Estaba señalando hacia el techo, a una esquina que había estado oculta en las sombras. Había una rejilla de ventilación. Pequeña, encubierta de óxido, pero definitivamente ahí. «Es demasiado pequeña», dijo Rocío, evaluándola. «Ninguna de nosotras podría pasar por ahí». «Pero tal vez podríamos gritar a través de ella», sugirió María del Carmen. «Si alguien pasa cerca, podrían escucharnos». «Estamos en medio de la selva», le recordó Leticia. «Nadie va a pasar cerca. Y aunque lo hicieran, los hombres nos escucharían primero. Vendrían y nos matarían antes de que pudiéramos obtener ayuda». Tenía razón, era demasiado arriesgado. «Entonces tenemos que esperar», dijo Rocío finalmente. «Esperamos hasta que los hombres regresen. Se esconden detrás de la puerta. Cuando la abran, los atacamos, tomamos sus armas y corremos». «Son 3 hombres grandes y armados», señaló María del Carmen. «Y nosotras estamos débiles y desnutridas. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos?» «Con esto», dijo Rocío, levantando el bisturí que había encontrado en la caja de herramientas. «Y con la ventaja de la sorpresa. Ellos van a esperar encontrarnos encerradas en nuestras jaulas. Asustadas, indefensas, no van a estar preparados para un ataque». «Es una locura», susurró Leticia. «Nos van a matar. Nos van a matar de todos modos», respondió Rocío. «Esta es nuestra única oportunidad». María del Carmen sabía que Rocío tenía razón. Era una locura. Las probabilidades estaban completamente en contra de ellas. Pero quedarse en el almacén esperando a que los hombres descubrieran que habían escapado de sus jaulas era garantía de muerte. Al menos así tenían una pequeña posibilidad. «Está bien», dijo. «Lo haremos, pero necesitamos un plan. No podemos simplemente atacarlos sin pensar». Pasaron las siguientes horas planeando. Decidieron que Rocío, que era la más fuerte de las 3, sería quien atacara primero con el bisturí. Apuntaría al líder tratando de herirlo lo suficiente como para que dejara caer su arma. María del Carmen y Leticia irían por los otros 2, apuntando a sus ojos, sus gargantas,
cualquier punto vulnerable que pudieran alcanzar. Era un plan desesperado y probablemente suicida, pero era todo lo que tenían. También discutieron qué hacer con sus bebés durante el ataque. No podían cargarlos mientras peleaban, pero tampoco podían dejarlos en las jaulas donde podrían resultar heridos si había disparos. Finalmente, decidieron que los dejarían en la esquina más lejana del almacén, envueltos en las mantas, rezando para que los hombres no los vieran de inmediato. Luego, no quedó nada más que hacer excepto esperar. Pasó un día, luego 2. Los hombres no venían. Las mujeres comenzaban a debilitarse por la falta de comida y agua. Habían encontrado un poco de agua en los garrafones que habían quedado, pero no era suficiente. Sus bebés lloraban constantemente de hambre, y ellas apenas tenían leche que darles. Para el tercer día, María del Carmen comenzaba a preguntarse si los hombres habían decidido simplemente abandonar el almacén. Tal vez habían encontrado un lugar mejor. Tal vez habían sido arrestados por otro crimen. Tal vez morirían allí de hambre y sed, sin que nadie jamás supiera lo que les había pasado. Pero entonces, en la tarde del tercer día, escucharon voces afuera. «Ya era hora de que vinieran», dijo una voz. Era el líder. «Estas muchachas deben estar muriendo de hambre». «Trajimos comida extra», respondió otra voz. «Y tenemos una nueva. La encontramos ayer. Muchacha de Comalcalco, bebé de 2 semanas. Va a llenar perfectamente el espacio de Sandra». María del Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento. Miró a Rocío y a Leticia. Ambas estaban pálidas, pero determinadas. Habían colocado a sus bebés en la esquina, envueltos y callados milagrosamente por el momento. Ahora estaban escondidas a cada lado de la puerta, esperando. El sonido del candado siendo abierto resonó en el almacén. La puerta comenzó a abrirse lentamente, dejando entrar un rayo de luz solar que pareció cegador después de días en la penumbra. El líder entró primero, llevando una bolsa con provisiones. Sus ojos inmediatamente fueron hacia las jaulas y se abrieron con shock al ver que estaban vacías. ¡Qué demon! No terminó la frase. Rocío saltó desde detrás de la puerta y hundió el bisturí en su cuello con toda la fuerza que pudo reunir. El hombre gritó, dejando caer la bolsa mientras se llevaba las manos a la herida. Sangre brotó entre sus dedos. Tropezó hacia atrás, chocando contra los otros 2 hombres que estaban tratando de entrar. María del Carmen no perdió un segundo. Se lanzó sobre el segundo hombre, arañando su cara, apuntando a sus ojos. Él gritó y trató de empujarla, pero ella se aferró como una lapa, peleando con la desesperación de una madre defendiendo a su cría. Leticia atacó al tercer hombre, quien también traía a una mujer joven con un bebé. En la confusión, la nueva prisionera tropezó y cayó, su bebé gritando en sus brazos. El hombre al que María del Carmen había atacado finalmente logró empujarla con suficiente fuerza como para enviarla volando contra la pared. Su cabeza golpeó el concreto y vio estrellas, pero no se rindió. Se levantó tambaleándose buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus ojos cayeron sobre un pedazo de tubería de metal oxidado que sobresalía de una pila de escombros. Lo agarró y giró justo a tiempo para bloquear el puño del hombre que venía hacia ella. El metal golpeó contra su mano con un crujido enfermizo. El hombre gritó de dolor. María del Carmen no le dio tiempo de recuperarse. Golpeó con la tubería otra vez, esta vez apuntando a su cabeza. El metal conectó con su sien con un sonido hueco y horrible. El hombre se desplomó. Al otro lado del almacén, Rocío y el líder estaban en el suelo, rodando, peleando por el control del arma que él había logrado sacar. La sangre del cuello del hombre manchaba el suelo, pero aún peleaba con una fuerza desesperada. El disparo sonó como un trueno en el espacio cerrado. Por un momento, todo se congeló.
María del Carmen no sabía quién había sido alcanzado. Luego vio a Rocío caer hacia un lado, sosteniendo su abdomen. La sangre comenzaba a extenderse por su camisa. ¡No!, gritó María del Carmen. El líder se levantó, tambaleándose, todavía sosteniendo el arma. Su cara estaba pálida por la pérdida de sangre, pero sus ojos ardían con rabia. Apuntó el arma hacia María del Carmen. «¡Malditas perras!», escupió. «Van a pagar por esto. Van a sufrir antes de morir». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Leticia apareció detrás de él. Tenía una roca grande en sus manos. La estrelló contra la parte posterior de su cabeza con toda su fuerza. El líder se tambaleó hacia adelante. El disparo salió, pero la bala se incrustó en el techo. Cayó de rodillas, luego hacia adelante, quedando inmóvil en el suelo. El tercer hombre, viendo lo que había pasado, dio media vuelta y corrió hacia la puerta. Logró salir del almacén antes de que ninguna de las mujeres pudiera detenerlo. Escucharon sus pasos alejándose, corriendo a través de la selva. Durante un momento, las tres mujeres se quedaron ahí, jadeando, cubiertas de sangre, apenas capaces de creer que habían logrado sobrevivir. Luego, María del Carmen corrió hacia Rocío. La herida era mala, la bala había entrado en su abdomen y la sangre fluía constantemente. Rocío tenía los ojos abiertos pero vidriosos, su respiración superficial y rápida. «¡Mi bebé!», susurró. «Cuida a mi bebé». «Vas a estar bien», mintió María del Carmen, presionando sus manos contra la herida, tratando inútilmente de detener la hemorragia. «Vamos a sacarte de aquí. Te vamos a llevar a un hospital». Pero sabía que era mentira. Sabía que Rocío estaba muriendo, y por la forma en que Rocío la miraba, ella también lo sabía. «Prométemelo», insistió Rocío, su voz cada vez más débil. «Promete que cuidarás a mi hijo, que le dirás que su madre lo amaba, que hice todo esto por él». «Lo prometo», dijo María del Carmen, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo prometo». Rocío sonrió débilmente. Luego sus ojos se cerraron y dejó de respirar. María del Carmen se quedó ahí, sosteniendo el cuerpo sin vida de la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para darles una oportunidad de libertad. La mujer que había sacrificado su vida para que ellas pudieran vivir. Fue Leticia quien finalmente la sacó de su trance. «Tenemos que irnos», dijo urgentemente. «El otro hombre va a volver, probablemente con más gente. Tenemos que salir de aquí ahora». María del Carmen asintió. Con cuidado cerró los ojos de Rocío y se levantó. Corrió hacia la esquina donde habían dejado a los bebés. Su hija estaba bien, llorando pero ilesa. Tomó al bebé de Rocío también, el niño regordete que ahora era huérfano, y con Leticia llevando a su propia hija y ayudando a la nueva mujer que los hombres habían traído, salieron del almacén. La luz del sol era cegadora, después de tanto tiempo en la oscuridad. María del Carmen tuvo que entrecerrar los ojos mientras trataba de orientarse. Estaban en medio de la selva tal como había pensado. No había caminos visibles, solo vegetación espesa en todas direcciones. «Por ahí», dijo Leticia señalando hacia el oeste. «Creo que escuché voces de ese lado cuando me trajeron. Tal vez sea un pueblo o una carretera». No tenían más opciones. Comenzaron a caminar en esa dirección, abriéndose paso a través de la vegetación, tropezando con raíces y piedras, pero sin detenerse nunca. Cada ruido en la selva las hacía sobresaltarse, temiendo que el hombre que había escapado hubiera regresado con refuerzos. Caminaron durante horas. Los bebés lloraban de hambre y calor. Las mujeres estaban exhaustas, doloridas, al borde del colapso, pero siguieron adelante, impulsadas por el terror de ser capturadas nuevamente. Fue casi al anochecer cuando finalmente escucharon el sonido más hermoso que María del Carmen había escuchado en su vida. El ruido de autos pasando por una carretera. Aceleraron el paso,
prácticamente corriendo los últimos metros hasta que emergieron de la selva hacia el borde de una carretera asfaltada. Era la carretera federal que conectaba Villahermosa con Teapa. María del Carmen casi sollozó de alivio. Estaban fuera, estaban libres. Un camión se acercaba por la carretera. María del Carmen se paró en medio del camino, agitando los brazos frenéticamente. Por un momento aterrador, pensó que el conductor no se detendría. Pero el camión comenzó a frenar, deteniéndose a unos metros de donde ella estaba. Un hombre mayor bajó de la cabina, su rostro mostrando shock al ver a las 4 mujeres cubiertas de sangre y suciedad, cargando bebés, emergiendo de la selva como apariciones. «¡Santo Dios!», murmuró. «¿Qué les pasó?». «Por favor», suplicó María del Carmen. «Necesitamos ayuda, necesitamos ir a la policía. Hay otros, hay un almacén en la selva, cuerpos. Tienen que...». Se desplomó. Todo el terror, el agotamiento, el dolor de los últimos días finalmente la abrumaron. Lo último que recordó antes de desmayarse fue al camionero corriendo hacia ella, gritando algo sobre hospitales y policía. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Una enfermera estaba a su lado, revisando su presión arterial. «Mi bebé», fueron las primeras palabras que salieron de su boca. «Está bien», la tranquilizó la enfermera. «Todas las bebés están bien. Están en la sala de neonatos, siendo examinadas, pero todas parecen estar saludables considerando las circunstancias». «¿Leticia? ¿Y la otra mujer?». «Sus amigas están en otras habitaciones. También están bien. La policía quiere hablar con ustedes cuando se sientan con fuerzas». «La policía». María del Carmen cerró los ojos. Tendría que contarles todo. Sobre el almacén, sobre los hombres, sobre las otras mujeres que no habían logrado escapar, sobre Rocío, quien había dado su vida para salvarlas. Los siguientes días fueron un torbellino. La policía vino y tomó sus declaraciones. Al principio parecían escépticos, como si pensaran que las mujeres estaban exagerando o mintiendo. Pero cuando María del Carmen les dio direcciones aproximadas de dónde estaba el almacén, cuando les describió a los hombres con tanto detalle, cuando mencionó los cuerpos, su escepticismo se convirtió en horror. Enviaron un equipo de búsqueda. Encontraron el almacén exactamente donde María del Carmen había dicho que estaría. Encontraron los cuerpos de 32 mujeres en diferentes estados de descomposición. Encontraron el cuerpo de Rocío. Encontraron el cuerpo del líder y del segundo hombre, ambos muertos por las heridas que habían recibido durante la pelea. El tercer hombre, el que había escapado, fue arrestado 2 días después tratando de cruzar la frontera hacia Guatemala. Con él llevaba documentos, registros de todas las transacciones, nombres de compradores, ubicaciones. La red era más grande de lo que nadie había imaginado. Se extendía por todo México y llegaba hasta Estados Unidos. Los arrestos comenzaron. Docenas de personas involucradas en la red de tráfico fueron capturadas. Algunas de las familias que habían comprado bebés fueron encontradas. Los niños fueron recuperados, aunque el proceso legal de qué hacer con ellos sería complicado y tomaría años. La historia explotó en los medios nacionales. Los titulares gritaban sobre la casa del horror en Tabasco, sobre las mujeres valientes que habían escapado, sobre la red de tráfico de bebés que había operado en las sombras durante años. María del Carmen se encontró en el centro de una tormenta mediática que no había pedido ni querido. Reporteros acampaban afuera del hospital. Todos querían una entrevista, una foto, su historia. Ella rechazó a todos. No quería ser famosa. No quería que su hija creciera conocida como la bebé que casi fue vendida. Solo quería ir a casa, reconstruir su vida, tratar de olvidar. Pero olvidar era imposible. Las pesadillas la visitaban cada noche.
Veía los rostros de las mujeres muertas en la esquina del almacén, escuchaba los gritos de Sandra, veía a Rocío muriendo en el suelo, su sangre formando un charco alrededor de su cuerpo. El terapeuta que el hospital le asignó le dijo que tenía trastorno de estrés postraumático, que iba a necesitar años de terapia para procesar todo lo que había vivido, que probablemente nunca se recuperaría completamente. Leticia estaba en una situación similar. Las dos se apoyaban mutuamente, hablando por teléfono regularmente, compartiendo sus miedos y recuerdos. La cuarta mujer, la de Comalcalco que los hombres habían traído justo antes del escape, había regresado con su familia y no quería contacto con nadie relacionado con el incidente. María del Carmen también cumplió su promesa a Rocío. Adoptó legalmente al hijo de Rocío después de que la policía no pudiera encontrar ningún familiar vivo. Le puso por nombre Roberto, en honor al apellido de Rocío, que era Robles. Crió a los dos niños como hermanos, y cuando Roberto fue lo suficientemente mayor, le contó la verdad sobre su madre, sobre su valentía, sobre su sacrificio. El juicio del tercer hombre fue un espectáculo mediático. Fue acusado de 32 cargos de asesinato, múltiples cargos de secuestro, tráfico de personas y una lista de otros crímenes que llenaba páginas. La evidencia era abrumadora. Fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio se reveló más sobre la operación. Habían estado operando durante casi 6 años. Habían vendido más de 50 bebés en ese tiempo. El dinero que habían ganado era astronómico, millones de pesos que habían lavado a través de negocios legítimos. También se reveló algo más oscuro. Los rumores que María del Carmen había escuchado en el título de esta historia sobre canibalismo resultaron tener una base horrible en la realidad. Algunos de los cuerpos encontrados en el almacén mostraban señales de haber sido mutilados post-mortem. Partes faltaban, huesos habían sido rotos para extraer la médula. En el interrogatorio, el tercer hombre finalmente confesó. No solo mataban a las mujeres cuando ya no las necesitaban, también las consumían. Era parte de un ritual, decía, una forma de disponer de los cuerpos y al mismo tiempo satisfacer impulsos que él describía como naturales, pero que cualquier persona sana reconocería como los de un monstruo absoluto. Esta revelación causó una segunda ola de horror en los medios. El caso dejó de ser solo sobre tráfico de bebés y se convirtió en algo mucho más oscuro. Los psicólogos forenses debatían sobre la psicología de los perpetradores. Los antropólogos discutían sobre prácticas caníbales históricas. El público estaba fascinado y repulsado en igual medida. Para María del Carmen, esta revelación explicaba el olor dulzón y putrefacto que había percibido en el almacén, y hacía que sus pesadillas fueran aún peores. Pasaron los meses, luego los años. María del Carmen eventualmente pudo mudarse lejos de Tabasco, a Querétaro, donde nadie la conocía, donde podía caminar por la calle sin que la gente la señalara y susurrara. Consiguió un trabajo en una tienda de abarrotes, vivía modestamente pero era suficiente. Sus 2 hijos crecieron. Su hija, a quien llamaba Lucía, era brillante y curiosa. Roberto era más callado pero igualmente inteligente. Los dos eran inseparables, sin saber durante años que no compartían sangre, pero sí una historia de supervivencia. En el 10º aniversario de su escape, María del Carmen recibió una llamada de Leticia. No habían hablado en casi 2 años, ambas tratando de seguir adelante con sus vidas. ¿Viste las noticias?, preguntó Leticia. No, ¿qué pasó? Encontraron más cuerpos, cerca de donde estaba el almacén. Parece que había otro lugar, otra ubicación que los hombres usaban antes de construir el almacén donde estuvimos nosotras. María del Carmen sintió que su estómago se retorcía. ¿Cuántos? 18 más. María del Carmen,
no fueron solo 6 años. Esta operación llevaba funcionando más de una década. Dios sabe cuántas mujeres murieron, cuántos bebés fueron robados y vendidos. Esa noche, María del Carmen no pudo dormir. Pensó en todas esas mujeres, mujeres cuyos nombres nunca sabría, mujeres que habían muerto solas y aterrorizadas en la oscuridad, mujeres cuyos bebés ahora vivían con familias que nunca sabrían la verdad sobre sus orígenes. Se preguntó si alguno de esos bebés, ahora niños o adolescentes, sentían que algo no encajaba. Si miraban a sus padres adoptivos y sentían que faltaba una pieza. Si alguna vez descubrirían la verdad horrible sobre cómo habían llegado a sus familias. Y se preguntó si alguna vez podría perdonarse a sí misma por haber sobrevivido cuando tantas otras no lo hicieron. El terapeuta le dijo que era culpa del sobreviviente, que era normal, que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Pero las palabras no aliviaban el peso que sentía en su pecho cada vez que pensaba en las mujeres en la esquina del almacén. Un día, cuando Lucía tenía 15 años, hizo una pregunta que María del Carmen había temido durante años. «Mamá, ¿por qué nunca hablas de mi papá?» María del Carmen había preparado una historia, una mentira amable sobre un hombre que se había ido antes de que Lucía naciera. Pero cuando miró los ojos de su hija, tan parecidos a los suyos, no pudo mentir. «Es una historia larga y difícil», dijo finalmente. «Pero si realmente quieres saberla, te la contaré. Pero tienes que prometerme que escucharás toda la historia antes de hacer preguntas». Lucía asintió, su rostro serio, y entonces María del Carmen le contó todo, sobre aquella noche lluviosa en 1997, sobre los hombres que la habían cazado en la selva, sobre el almacén y las jaulas, sobre Rocío y su sacrificio, sobre el escape y lo que vino después. Cuando terminó, Lucía estaba llorando. Se lanzó a los brazos de su madre y la abrazó con fuerza. «Lo siento tanto, mamá. Siento todo lo que tuviste que pasar. No fue tu culpa», dijo María del Carmen acariciando el cabello de su hija. «Nada de esto fue tu culpa. Tú eres la razón por la que sobreviví, la razón por la que luché tan duro, porque te amaba más de lo que temía morir». Esa noche también le contó la historia a Roberto. Él tenía 13 años y merecía conocer la verdad sobre su madre biológica, sobre la mujer valiente que había dado su vida para que él pudiera tener una oportunidad de vivir libre. Roberto lloró por una madre que nunca conoció, pero que lo había amado lo suficiente como para morir por él. «¿Crees que ella estaría orgullosa de mí?», preguntó con voz quebrada. «Sé que lo estaría», respondió María del Carmen. «Estaría tan orgullosa del joven fuerte y amable en el que te has convertido». Los años siguieron pasando. El caso eventualmente salió de las noticias, reemplazado por otros horrores, otros escándalos, pero para aquellos que habían vivido a través de él, el trauma nunca realmente desapareció. En 2015, María del Carmen recibió una carta. Era de una mujer que decía ser periodista, trabajando en un documental sobre el caso. Quería entrevistar a María del Carmen, capturar su historia para la posteridad. María del Carmen casi tiró la carta. No quería revivir esos recuerdos. No quería que su historia fuera entretenimiento para las masas. Pero entonces pensó en todas las mujeres que habían muerto. Mujeres cuyas historias nunca serían contadas. Mujeres que habían sido olvidadas por todos excepto por aquellos que las amaban. Aceptó hacer la entrevista, pero solo con una condición: que el documental se enfocara no en los horrores de lo que les había pasado, sino en las vidas que habían vivido antes, en los sueños que habían tenido, en las personas que habían sido antes de convertirse en víctimas. El documental se estrenó 2 años después.
Se llamaba Voces en la Oscuridad, las mujeres de Tabasco. Contaba las historias de algunas de las víctimas, reconstruidas a través de entrevistas con familiares y amigos. Mostraba fotos de ellas sonriendo, viviendo sus vidas antes de que el horror las alcanzara, y al final mostraba el testimonio de María del Carmen, de Leticia, de las sobrevivientes que habían encontrado la fuerza para escapar y vivir para contar la historia. El documental ganó premios, generó conversaciones sobre el tráfico de personas en México, llevó a cambios en las leyes, a más recursos para la policía, a mayor conciencia sobre el problema, pero para María del Carmen, lo más importante fue el email que recibió un mes después de que se estrenara el documental. Era de una mujer en Monterrey. Decía que después de ver el documental había comenzado a investigar su propia adopción, que siempre había tenido preguntas sobre su origen, había contratado a un investigador privado y había descubierto que había sido uno de los bebés vendidos por la red. «No sé si alguna vez conoceré a mi madre biológica», escribía la mujer. «Probablemente murió en ese almacén horrible, pero quiero que sepas que tu historia me dio el valor para buscar la verdad. Y aunque la verdad duele, es mejor que vivir en la ignorancia. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para hablar. Gracias por sobrevivir». María del Carmen lloró cuando leyó esas palabras. Lloró por todas las madres e hijos que nunca se reunirían, por todas las vidas destruidas por la codicia y la maldad. Pero también sintió algo que no había sentido en años: paz, solo un poco, solo una fracción, pero estaba ahí. Su historia había importado, su supervivencia había tenido un propósito, y tal vez, solo tal vez, el sufrimiento que ella y las otras habían experimentado podría evitar que otras mujeres sufrieran el mismo destino. En 2020, cuando la pandemia global encerró al mundo, María del Carmen tuvo mucho tiempo para reflexionar. Sus hijos ahora eran adultos jóvenes. Lucía estudiaba Derecho en la universidad, especializada en derechos humanos. Roberto era trabajador social, ayudando a familias en situaciones difíciles. Ambos habían tomado el trauma de su pasado y lo habían convertido en motivación para ayudar a otros. María del Carmen no podía estar más orgullosa. Una noche, mientras miraba viejas fotos, encontró una que un reportero había tomado el día que escaparon. Mostraba a las 4 mujeres siendo llevadas al hospital, cubiertas en mantas, cargando a sus bebés. Sus rostros mostraban shock, trauma, pero también algo más: esperanza. A pesar de todo lo que habían pasado, había esperanza en sus ojos. María del Carmen tocó la foto con dedos temblorosos. En la imagen podía ver a Leticia, quien ahora vivía en Guadalajara y ocasionalmente le enviaba mensajes. Podía ver a la mujer de Comalcalco, de quien nunca volvió a saber. Y podía verse a sí misma, más joven, más delgada, más asustada de lo que jamás había estado en su vida. Pero viva. Increíblemente, milagrosamente viva. Esa noche durmió sin pesadillas por primera vez en semanas, y cuando despertó a la mañana siguiente, el sol entraba por su ventana, iluminando su pequeño departamento en Querétaro. Era un nuevo día, y ella estaba ahí para verlo, algo que 32 mujeres nunca tendrían la oportunidad de hacer. Vivió por ellas, por sus memorias, por sus historias que merecían ser contadas, y por Rocío, cuyo sacrificio nunca olvidaría, cuyo hijo ahora prosperaba gracias a su valentía final. La historia de los caníbales de Tabasco se convirtió en uno de los casos criminales más notorios en la historia de México. Un recordatorio oscuro de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, que puede tomar formas que van más allá de lo que la mente humana puede comprender. Pero también se convirtió en una historia de supervivencia,
de la fuerza del espíritu humano, de madres que amaban a sus hijos tanto que estaban dispuestas a enfrentar lo inimaginable para protegerlos. Y mientras María del Carmen viviera, mientras siguiera contando su historia, las mujeres que murieron en ese almacén no serían olvidadas, serían recordadas, honradas, y su memoria serviría como un grito de advertencia y un llamado a la acción para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Porque en la oscuridad de Tabasco, en medio del horror más profundo, también había brillado una luz. La luz de la resistencia, la luz de la esperanza, la luz que ninguna oscuridad, por profunda que sea, puede extinguir completamente. Y esa luz, María del Carmen la llevaba consigo cada día de su vida.